El Quinto Poder. La otra mirada de lo que pasa. Hasta el mediodía. 93.3. Ahora, en la radio, ponemos la lupa sobre todo lo que nos pasa todos los días. Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, 10 de la mañana, 13 minutos. Ya estamos transitando nuestra segunda hora de programa. Bueno, lo adelantábamos en el día de ayer en las redes sociales, que íbamos a estar abordando, qué es lo que pasó en la última sesión del Consejo Deliberante, donde se aprobó por mayoría el presupuesto 2025. Bueno, vale aclarar también o agregar que ya el presupuesto 2024 lleva una tercera reconducción. De esto vamos a hacer la referencia, pero bueno, principalmente el planteo que ha hecho la oposición en esta sesión con respecto a por qué no acompaña o no acompañó la votación del presupuesto. Bueno, vamos a compartir un fragmento de lo que expresaba la concejal del Frente por Más, o del PJ, como quieran definirlo, Nancy Eichhorn. Ella hizo una breve exposición, donde habló de esto, pero también expresó otra serie de críticas que se hizo, a lo que tiene que ver con el funcionamiento concretamente del Consejo Deliberante. La escuchamos a ella primero. Que nos permiten afirmar que este Consejo por momentos es honorable grande, un Consejo en el que no siempre se ha respetado la funcionalidad de sus miembros. No hablamos de nimiedad, de cosas pequeñas, como puede ser los cambios de horarios sin avisar, como puede ser cierta discrecionalidad en el manejo de la correspondencia. Desde los primeros meses que hemos manifestado esto frente a la presidenta del Consejo, al secretario, frente a ustedes, con todos juntos, con algunos, siempre hemos tratado de mostrarnos abiertos al diálogo, con intención de trabajar con una agenda legislativa clara, ser respetuosos y ser orgánicos. Pero de eso nos hemos encontrado con situaciones que, lejos de parecer errores, parecen más bien decisiones de intenciones de actuar con parcialidad y mala intención. Entre esas situaciones se nos hace imperioso exponer una falta de respeto que para nosotros ha sido con todo el cuerpo deliberativo, no solo con este bloque, que es la del pasado 25 de septiembre, cuando se envía por correo electrónico a las 17:39 un proyecto proveniente del Ejecutivo, que no solo no estaba en el orden del día, sino que no admitía ningún tipo de urgencia para su tratamiento en la sesión próxima de las 20 horas. Incluso eso se podría pasar por alto, y no el hecho de quien toma la decisión y la iniciativa e insiste en la incorporación de ese proyecto en el orden del día, que fue uno de los concejales, en este caso el presidente del bloque oficialista. Desde ese día para nosotros esos errores ya pasaron a tener otro tono, otra situación. Entendemos que para esa sesión el concejal Cepeda no solo pasó por alto a sus pares, invocando obviamente al Ejecutivo, sino también a la misma presidenta del Consejo y al señor secretario. Obviamente un proyecto no podía ser leído en una hora, mucho menos analizado, ¿sí?, con quizás el detenimiento y la seriedad que merecía. No solamente pasó eso, sino que entendemos que se faltó a la verdad porque se nos intenta explicar por qué, la importancia de ese proyecto. Nosotros entendemos que el grupo de concejales del oficialismo estaba al tanto, después nos enteramos que tampoco estaba al tanto, por lo menos la mayoría de ellos. Fue una situación, la verdad, para nosotros muy poco honorable, y desde ahí nos quedó esa cuestión de sentirnos bastante incómodos.
En mi caso en particular, ustedes saben que vengo de lunes a viernes al municipio, que siempre estoy leyendo, buscando las ordenanzas, tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible. Y la verdad que desde ese día y en las últimas semanas, por otras cosas similares que han pasado, no puedo venir al recinto, no estoy pudiendo venir al recinto por la incomodidad que siento, y la falta de respeto que siento. Como si no fuera poco lo que acabo de exponer, cada uno sabrá después lo que dijo, lo que no dijo, lo que contestó, lo que no contestó, porque a puerta cerrada y en voz baja se pueden decir un montón de cosas. Pero después, cuando hay que hacerlo abiertamente y en voz alta, somos pocos los que nos atrevemos. Se insiste en que se negocia algo. ¿Qué negociamos nosotros, les pregunto? ¿Qué negociamos nosotros? ¿Cuál de nuestros proyectos se negoció tratar? Sí, ninguno, ¿no? Como podrán darse cuenta rápidamente. Obviamente, no hablamos de aprobar, hablamos de tratar, hablamos de sentarnos, hablamos siquiera de que los proyectos que nosotros presentamos hubieran entrado a tiempo a una comisión, aunque sea simular que los íbamos a tratar. No les pedimos la aprobación, pedimos que sea sentarnos a dialogar, a discutir. El que más o menos se llevó a cabo con eso fue la adhesión a la ley de 1944, que el concejal Lanz, mal que mal, buscamos unos momentos para sentarnos a intentar tratar el proyecto, con un poco de asesoramiento del señor secretario. Obviamente lo que pasó es que no se llegó con la fecha y cayó de estado parlamentario, ¿no? No se llegó con la... Era un proyecto que tenía una veintena de artículos, en la modificación fuimos dejando, no sé si llegaron a los 8 o 9 artículos, no se llegó a pulir la redacción para presentarla a tiempo y cae de estado parlamentario. Caído de estado parlamentario se insinúa, aunque sea inocentemente. Y compartíamos un fragmento, ¿no?, de la exposición que hizo la concejal Nancy Eichhorn, bueno, así, repasando un par de situaciones que se han dado en cuanto a la relación que está habiendo entre la oposición y el oficialismo. Bueno, lo tenemos aquí en el estudio a Hugo Gira. ¿Cómo va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, fue una exposición bastante larga, leída, porque ya Nancy lo tenía preparado, en la que saca a relucir todos los malestares que tiene la oposición en el funcionamiento de este primer año del Consejo Deliberante. En particular, la sesión del 25 de septiembre que hace referencia fue el proyecto para la creación del Centro Comercial Norte. Sí, sí. Y eso, ahí obviamente había presiones empresarias de por medio para que eso saliera rápido, para después pasar semanas más tarde a al tour de inauguraciones que se realizaron con la presencia del gobernador de la provincia. Sí. Como está de moda hoy el discursito de la alianza público-privada, bueno, el gobernador se hizo un ratito, vino a ese tour de inauguraciones y estamos esperando que lo inaugurado empiece a funcionar algún día. Claro, Dicho sea de paso. Viste que tenemos alguna experiencia, ¿no? Exactamente. Inauguramos para la foto y después vemos cómo... Eso cómo que sigue. se dice habitualmente en algunos casos es particularmente así y es históricamente así. Sí, sí, sí. Y bueno, una de las cuestiones que quedó pendiente ahí, el gobernador viene para esas inauguraciones en la alianza público-privada y se olvida después de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Ajá, cierto, ¿no? Eso llamó mucho la atención. Es una alianza pública-privada, sí, llamó mucho pero la que atención. tiene más de 50 años de existencia con sus vaivenes, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de estos detalles. Al menos resultó llamativo. Sí. ¿Viste? Llamativo. Más allá de estos detallecitos, bueno, una de las quejas de los concejales justicialistas es nuestros proyectos no se tratan, se deja pasar el tiempo. Sí. Tienen 60 días para el tratamiento parlamentario y hasta 30 días más de prórroga. Pasados los 90 días pierden estado parlamentario, tienen que dejarlo para el próximo año. Claro. Hubo 3 o 4 proyectos que ellos presentaron y que, bueno, fueron perdiendo estado parlamentario en ese momento, en el momento de señalarlo. Después viene la sesión, se van aprobando una serie de cosas y llegamos al presupuesto municipal 2025.
Se aprueba por mayoría, el peronismo se opone, directamente votó en contra del presupuesto, 4 votos, quedó aprobado con los 7 de Crespo Nos Une, el bloque oficialista. Sí. Voy a señalar un poquito los puntos que... Hay 2 cuestiones acá, qué es lo que se aprobó y cuál es el dato que, o los datos que están en contra los concejales justicialistas por los cuales decidieron no aprobarlo. Vamos a ir marcando las 2 cuestiones. Por ejemplo, uno de los temas que hicieron eje fue de que está faltando en Crespo una política de viviendas. Viviendas para la población. Tenemos una política de vivienda que funciona bastante bien. Más allá de que por ahí a cada tanto aparece alguna queja de personas que dicen que le tocó a fulano y no correspondía. Eso pasa todo el tiempo cuando vos estás repartiendo cosas en una sociedad como la nuestra, donde son más los que demandan que la oferta que se puede otorgar. Y también agregar a eso que todo esto está bajo el criterio de acción social principalmente, ¿no? Vamos a recordar que se trata de las viviendas para la tercera edad. Exacto. Que hay alrededor de 20, si no mal no recuerdo, repartidos en cuatro grupos habitacionales. La pregunta es, ¿no necesitaríamos hacer un plan de viviendas sociales en la ciudad de Crespo por el tema de que cada vez son más caros los alquileres, de que la ciudad tiene cada vez más caro el metro cuadrado, que es lo más difícil muchas veces conseguir el lugar donde construir, porque después uno más o menos va apilando los ladrillos? Muchas familias se fueron apilando de a poco los ladrillos, se fueron construyendo la casa. El tema es comprar sobre todo el terreno. Entonces, es un planteo que yo lo tomo del peronismo y digo, habría que pensar seriamente en un plan de vivienda, teniendo este otro antecedente, las viviendas para la tercera edad. El concejal Cepeda, cuando defendió el proyecto de presupuesto y contrarrestó las opiniones del peronismo, planteó en ese momento de que, bueno, las políticas de vivienda no las hacen los municipios, sino que vienen de Nación y que vienen de provincia. Nación recortó todo y hoy está ofreciendo el tema de viviendas con tasas de interés en dólares, eso que ya no funciona. No funcionó con Juntos por el Cambio en su momento, en el 2015 a 2019. En una sociedad con la malaria y la pobreza que hay, la gente que necesita la vivienda no puede pagar ese tipo de crédito. Eso es prácticamente decirle a todo el mundo, no van a tener vivienda. Es muy claro el mensaje. Justamente porque desde Nación el mensaje nos importa 3 pitos la vivienda para la gente, y la provincia no tiene mucho para ofrecer tampoco, que están haciendo planes que quedaron pendientes desde el gobierno anterior y que Nación se los entregó a las viviendas. Bueno, hagan lo que puedan. Entonces la pregunta es si no tiene que ya la municipalidad pensar en ese tema, con todas las restricciones presupuestarias que uno ve. Sí. Pero queriendo pudiendo. La decisión hay que tomarla y después vemos cómo la vamos implementando. Acá construcciones se hacen desde la municipalidad y con recursos propios. Ese es uno de los puntos. Otro punto es que no hay muchas inversiones previstas el año próximo, por ejemplo, en el parque industrial. De hecho, en el parque industrial, me voy a fijar, obra en el parque industrial, hay 2 cuadras de pavimento. Peronismo dice se necesitan más cuadras. Y hay 30 luminarias para colocar en el proceso de ampliación del tema de la luminaria, tanto como urbanización como seguridad, medida de seguridad. Dicen, es poco. Se necesitaría más tanto en luminarias como en pavimento. Otro tema que fue muy criticado es la primera etapa de un estadio que se va a construir, un estadio cerrado que se va a construir en el playón polideportivo Gordi de Cú, que está junto al Instituto Comercial Crespo. Ahí ya hay una media infraestructura realizada, es el playón más grande incluso en nuestra ciudad, con mucha utilización. Ahí lo que hay que hacer es levantar paredes y el techo, y obviamente la arquitectura correspondiente con todas las comodidades que se puedan ir haciendo a lo largo del tiempo. La crítica es, en estos tiempos desde el peronismo, en estos tiempos de vacas flacas,
¿Por qué darle prioridad a esto y no a las otras cuestiones más de tipo social, como el tema de las viviendas, por ejemplo? La respuesta desde el oficialismo es, nos están pidiendo, tenemos una política deportiva y nos están pidiendo las escuelas municipales de deportes un lugar donde poder entrenar y no salir a alquilar o a pedir prestado a clubes o a instituciones intermedias. También es razonable el planteo que se hace. La necesidad está. Hay una política deportiva que es muy bienvenida, una serie de deportes que realiza la municipalidad y no se hacen en los clubes, o que son complementarios de las políticas deportivas que aplican los clubes en nuestra ciudad. Pero bueno, está ese tipo de discusiones. La cantidad, por ejemplo, de cuadras de asfalto que se piensan hacer para el año próximo, entre hormigón armado por consorcio 20, por administración 9, 2 en el parque industrial, cuadras de cordón cuneta se está hablando de 5, repavimentación con asfalto flexible, otras 5 cuadras en la ciudad. Ese es un poco el tema de las cuadras de asfalto, entendiendo como el principal déficit de nuestra ciudad las 300 a 400 cuadras que están faltando para poder pavimentar prácticamente toda la ciudad. Una ciudad que además tiene un problema, que es que hoy tenemos más de 100 cuadras pavimentadas en lugares donde no hay viviendas, que son todos los desarrollos inmobiliarios, y 300 cuadras en los lugares donde sí hay vivienda. Ese es un desequilibrio que existe en nuestra ciudad, en la medida en que en los últimos 30 años básicamente fue el sector privado y en particular una inmobiliaria quien definió y presentó hechos consumados permanentemente ante la municipalidad cuál es el desarrollo urbanístico de la ciudad. Claro. Y nadie le puso límites, freno o encauzó esas cuestiones de una manera más razonable. Entonces empiezan a aparecer esas irrazonabilidades. Claro. Cuadras donde no vive nadie y está todo asfaltado, Sí. y cuadras donde vive un montón de gente y falta el asfalto. Y, para colmo, la crítica que viene desde hace mucho tiempo del deterioro que tienen las cuadras que están con brosa o con piedra. Porque obviamente se usa mucho, hay mucho tránsito pesado, la ciudad tiene mucho movimiento y hay muchas cuadras y muchas avenidas importantes. Estoy pensando en Pesante, por ejemplo, estoy pensando en Democracia, estoy pensando en Los Receros, calles nodales de la ciudad, sobre todo en los límites, Sí. que unen distintos barrios y que de pronto le están faltando la terminación de cuadras de asfalto. Entre Ríos, allá por la zona de mi barrio, hay varias cuadras que están faltando asfaltar, y eso se nota también cuando estamos hablando de estos problemas. No es un cargo directo contra este gobierno, es decir, lo que yo quiero decir es que frente al discurso de mi Crespo lindo, resiliente, está la otra realidad, la acumulación de fallas estructurales que si no se resuelven rápidamente, de alguna manera, obviamente eso cuesta plata y gestión, se van a ir acumulando con el tiempo. A ver, ninguna ciudad en un país que está en un proceso de estancamiento secular desde los últimos 30, 40 años, que no crece su Producto Bruto Interno, porque las veces que empieza a crecer, vienen crisis y se cae, y vienen proyectos de ajuste que terminan de hacer caer todo, y nuevamente crecemos y volvemos a crecer. La Argentina no ha crecido su PBI más que un 1% aproximadamente en los últimos 40 años. Crespo no puede ser una isla en ese estancamiento. En algún momento nos llega a nosotros también. Y uno empieza a olfatear y a percibir que en el mediano o largo plazo el estancamiento va a ir llegando. No va a alcanzar con la resiliencia de unos pocos empresarios que vieron la cosa en el pasado y un montón de gente que fue por detrás para poder oponerse a ese tipo de situaciones. Así, en fin, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, en los números generales, la municipalidad el año próximo va a tener casi 20.500 millones de pesos de presupuesto. Hoy lo tienen 13.000 millones, faltando una última reforma
presupuestaria en el presupuesto 2024 que se está tratando en estos días para ver una ampliación de partidas, una redefinición de partidas. De 13.000 a 20.000 estamos hablando de un presupuesto que se va a estar ampliando entre el 50 y el 60% aproximadamente. Bueno, ante este panorama que vos estás planteando, ¿por qué el peronismo habla de presupuesto, entre comillas, inflado? Digo, tendría alguna coincidencia con lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, en algún momento va a llegar que empecemos a notar un determinado estancamiento en la ciudad. Bueno, uno de los temas que ellos plantean con fuerza es, me hiciste recordar este otro punto, es el gasto que hay en personal, básicamente las partidas de personal y algunas partidas adicionales que tienen que ver con esto. Estamos hablando de los gastos, por ejemplo, que se pagan en contratos y los gastos de funcionamiento de la municipalidad en general, que se llevan el 70% del presupuesto. Y un 20 y pico % que es el que va a trabajos públicos, que es la obra pública que uno siempre le pide al gobierno. Sí. Entonces estamos hablando de en la provincia de Entre Ríos el desequilibrio es mucho más grave. El Estado provincial tiene más del 90% que es gasto fijo, básicamente sueldos. En Crespo, en esa comparativa, pareciera que no estamos tan mal, pero siempre se quiere aumentar, obviamente, lo que se invierte, tanto en bienes de capital como en trabajos públicos, frente a los que se tiene que gastar en recursos de personal, sobre todo. Hay un tema adicional acá en Crespo. La municipalidad tiene muchas funciones que uno le ha solicitado muchas veces y que viene desarrollándolas desde hace bastante tiempo, funciones educativas, funciones de acción social, becas estudiantiles, o sea, toda una serie de funciones que son gastos, que están metidos también en esto, porque por ejemplo acción social es básicamente pagar sueldos a personas que atienden a la gente que viene con una demanda concreta. Sí. Entonces, vos decís, la municipalidad tiene que hacerse cargo de, perfecto, pero ahí hay que poner sueldos. Ahí hay que poner sueldos. Después están las discusiones sobre, no todos los sueldos parecen los mismos, siempre se está viendo a ver el gobierno cuántos cargos políticos pone, cuántos amigos, parientes, etcétera. En todos los gobiernos la oposición se dedica a hacer una crítica sobre esas cuestiones y siempre hay alguien que por ahí dice, no, pero fulanito no debería estar, menganito, sultano o sultanita es pariente de, etcétera, etcétera, etcétera. Un criterio personal para mí es, ¿funciona o no funciona en esa función? ¿Hace bien las cosas? ¿No las hace bien? Claro. Lo demás pasa por lo que cada uno pueda considerar con respecto a las personas que están en esa función y qué grado de amistad o parentesco hay con el funcionario de turno en esas cuestiones. Si está funcionando, y no lo podemos tampoco degradar por el hecho de que sea pariente de alguien. Lo ideal es que empecemos a actuar, como está previendo el gobierno provincial, con ingresos a la planta de personal que estén reglamentados a la hora de decir, vamos a hacer las adecuaciones para que la gente tenga que rendir algún examen de ingreso de alguna manera y no sean movimientos a dedo. Exacto. Dicho sea de paso, hoy aparece en la provincia, por ejemplo, que en el Ministerio de Salud hay una gran denuncia de un montón de gente supuestamente puesta a dedo por el ministro Grieve. Digo, no es fácil el tema. No es fácil. Falta mucho para hacerse y Argentina y Entre Ríos y Crespo no es ajeno a estas cuestiones. Con el tema de personal en el Estado, yo siempre hago este planteo. ¿Cómo está la economía en general? Hoy la economía argentina no está creando puestos de trabajo. Bajo el gobierno de Milei se están eliminando puestos de trabajo.
La nación ha eliminado puestos de trabajo y la actividad económica está prácticamente sin crear nuevos puestos de trabajo. La presión de los desocupados sobre la clase política para conseguir algún puestito, el desocupado que es amigo de la causa, el desocupado que es pariente del hombre o del funcionario o del amigo de la causa, etcétera, etcétera. Eso es una presión inevitable sobre el gobierno de cualquier estrato, nación, provincia, municipio. Sí. Dejemos de lado nación, provincia y municipio se tienen que hacer cargo de estas cuestiones. Entonces, a la hora de criticar si se está nombrando o no mucha gente, yo digo, tenemos una crisis muy grave, generada por la misma política económica que se está aplicando a nivel nacional con respecto al tema empleo. Yo no voy a esperar milagros de ningún gobernante, de ningún partido. No le voy a pedir al PRO, a los radicales o al peronismo, gobernando, que se inmolen en el tema de, no, nosotros no vamos a darle empleo a nadie, cuando vos tenés una situación social realmente abrumadora desde el punto de vista del desempleo. Lo entiendo, y entiendo también a quien se queje de estas cosas, pero lo que planteo es, mientras en este país se sigan destruyendo puestos de trabajo, no le pidamos al Estado transparencia absoluta a la hora de tomar empleo. Porque la presión social para zafar con un puestito en todas partes va a estar. Eso hay que entenderlo. Bueno, redondeando, entonces vamos a tener un presupuesto año 2025 de 20.000 millones de pesos, con eso larga. 70% van en gastos de funcionamiento de la municipalidad, 20 y tantos % va a ir en recursos de trabajos públicos e inversiones de capital. Por supuesto, uno puede meterse en las cuentas municipales y ver cómo han ido evolucionando y cómo van a ir evolucionando de aquí en adelante. La oposición decidió no acompañar este presupuesto con las cuestiones que dijo, la falta de obra pública o la inversión en cierta obra pública que ellos no acompañan. Son opiniones tanto de un lado como el otro. ¿Por qué ponerlo o por qué no ponerlo? Forma parte del debate político y siempre el que termina imponiendo sus criterios es el que tiene la mayoría, en este caso el gobierno municipal. Me parece que hablando de las cuestiones estructurales a las que se está enfrentando Crespo y en las que no encontramos alguna respuesta, hay un montón de temas que están dando vueltas todavía. Acá se está hablando de un parque industrial segundo. Sí, un segundo parque industrial. Hay que construirlo. Una calle de circunvalación entre las rutas 12 y 131. Está previsto hacerlo en algún momento. ¿Para qué? Para que todo el tránsito perimetral se encauce y no haya cada 200 o 300 metros alguna salida hacia la ruta clandestina, como está pasando, por ejemplo, en la 131, que hay 2 o 3 salidas, que muchos utilizan la huella para salir por ahí. Las 300 a 400 cuadras de asfalto en la parte donde la gente vive, claro. Reiterándolo. Una planta de tratamiento en la zona sur de la ciudad, para que los barrios de la zona sur, el San Cayetano, el Guadalupe y el Barrio Azul, tengan salida en esa dirección, todo el tema de tratamiento de fuentes cloacales. Todo eso cuesta plata. Sí. Reservorios de agua en distintos puntos de la ciudad, más allá del que hay en Avenida Pesante y a Independencia, como para equilibrar las presiones y el consumo del agua en una ciudad donde ya se empieza a notar también... Hay días que sigue baja presión. Hay de muy baja presión. Sí, sí. Y la otra pregunta que me hago, ¿un plan de viviendas municipales? Personalmente creo que es necesario empezar a pensar en ese tema, porque la ciudad, como en toda la Argentina, se está dando un proceso que va en contra de una cultura histórica del pueblo argentino y sobre todo de las capas medias y trabajadoras, la casa propia. Si uno va a las estadísticas, por ejemplo, de los censos de población y vivienda de hace 40, 50 años atrás, más del 80% de la población vivía en su casa propia. Buena, regular o mala, pero era su casa, era su terreno. Hoy estamos bajando del 60 para abajo. Y en ciudades como Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la CABA, que de alguna manera marca permanentemente la tendencia general del país, la población con vivienda propia es menos del 50% ya. Entonces, ese es un tema
para tener presente, porque bueno, para los que están en el real estate, en el ambiente inmobiliario, los alquileres, puede ser muy buena la situación, pero para la mayoría de las personas no. Más aún si vos tenés algunos jugadores como Airbnb, que de pronto vos lo metés por ahí a tu vivienda, pedís cualquier cosa y el tipo que está laburando y de pronto el día de mañana tiene que pagar por esos lugares, está pensando en cómo salir. De hecho, o a dónde poder ir. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a partir del macrismo, que fue desde el 2007 creo que en adelante, ha ido aumentando permanentemente la cantidad de población sin vivienda. En la calle, los homeless, como le llaman. Una posición casi inexistente hace 15, 20 años atrás y que hoy lleva más de 10.000 personas en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Tendencia que, reitero, se repite en otras grandes ciudades del país y que habla de un problema grave con el tema de la vivienda que estamos teniendo en la Argentina. Cosas que también, por supuesto, van a tener que empezar a pensarse a nivel de presupuesto municipal. Hugo, excelente como siempre. Muchas gracias, muy amable. 10 de la mañana, 44 minutos. Continuamos. Comienzo de espacio publicitario.